segunda actividad dentro del seminario. Me presento, soy Christopher Uribe, alumno de los posgrados de literatura de la universidad. Y me han concedido el honor de poder representar a estos importantes investigadores en esta actividad que nos va a permitir abrir un poco más el diálogo sobre las fronteras. Así que aquí, desde las fronteras de esta mesa, me toca presentar a don Rodrigo Cánovas, que es un connotado investigador en el ámbito de la narrativa hispanoamericana. Él ha centrado sus intereses en el diálogo cultural latinoamericano y las diversas interferencias que le intercruzan y sustentan: dictadura, censura, marginalidad, utopías y orfandad, entre otras. Dentro de estas coordenadas, ha publicado variados ensayos sobre la novela chilena de dictadura, sexualidad, religión y cultura en la literatura hispanoamericana, y el problema de la migrancia, así como las voces que emergen de esta, en los inmigrantes de origen árabe y judío. Uno de sus últimos trabajos, publicado en el 2011, y que tiene relación con su presentación en este seminario, es Literatura de inmigrantes árabes y judíos en Chile y México. Su exposición en esta tarde se titula Lecturas migrantes en Chile, de árabes y judíos. Estoy muy contento de estar acá. Buenas tardes. Empezaré a leer de inmediato. ¿Qué novedades están ocurriendo en el espacio sociocultural chileno? ¿Es verdad que surgen nuevos sujetos y nuevas sensibilidades, o es que ahora solo se visibilizan de modo más patente? El relato nacional de inicios del siglo XXI incluye las voces étnicas, las reivindicaciones mapuches, las voces de género, la mujer y las voces adolescentes, los escolares, que desplazan o redefinen los antiguos lugares de lo criollo, lo popular obrero y la militancia política, generando gran incertidumbre en las élites, no importando su sesgo ideológico. Ha sido en este marco que ha surgido en mí la curiosidad por buscar textos cuya matriz fuera la experiencia de ser inmigrante o de pertenecer a una familia que en un pasado reciente hablara otra lengua, tuviera otro credo y probara otros sabores. He pensado que nuestros prejuicios pueden exhibirse con mayor claridad desde estas miradas migrantes, las cuales no son tampoco tan ajenas, pues desde la vez primera que uno abandona su casa para dar vuelta a la manzana, ya entiende que está en territorio de nadie. Gentes que migran, un relato que en Chile cobra vigencia con el exilio político y la mirada de los retornados, o de los hijos de estos, que transitan en varias lenguas y lugares. Y un Chile aparentemente próspero, lleno de promesas para peruanos y coreanos, y también haitianos y colombianos. Y un Chile supuestamente solidario, que acoge con diversa suerte a refugiados palestinos y rumanos que ustedes recuerdan terminaron mendigando las calles hace 10 años. Aclaro de paso que desde la experiencia colectiva, por cierto, de la dictadura y el exilio interior, me ha interesado inquirir por los relatos marginales, olvidados, subordinados, que conforman el revés de la trama homogénea del país y de sus letras. En ese ámbito, el levantamiento de un corpus como el de la literatura de inmigrantes me pareció pertinente para reflexionar sobre la diversidad cultural chilena. Ahora bien, en esta búsqueda me encontré con dos series independientes y a la vez entrelazadas: los árabes y los judíos. Pueblos semitas, hijos de Sem, empiezan a llegar a América hacia fines del siglo XIX por persecuciones religiosas y políticas. Los árabes provenían de la zona del Levante, cuando ésta era parte del Imperio Turco Otomano. Venían huyendo de las tiranías del imperio que los condenaba a la pobreza. En su gran mayoría, quienes emigraron eran cristianos ortodoxos, en el caso de sirios y palestinos, o católicos maronitas, los libaneses, y venían en busca de mayores libertades civiles y de credo. Los musulmanes siempre han sido una minoría en América Latina de origen árabe. En el caso de los judíos debemos reconocer dos grupos: los sefarditas, que originalmente fueron expulsados por la corona española en 1492 y se establecieron en diversos puntos del Mediterráneo y también pasaron a América; los askenazis,
hablantes del yiddish que se instalan en pequeños pueblos en Europa Central y Europa del Este desde el siglo XIV. Los judíos de la recién fundada ciudad fuerte de Temuco eran sefarditas de Estambul, Salónica y Monastir y hablaban la lingua. Por su parte, los primeros askenazis provenían en su mayoría del Palio Occidencia, región de Ucrania donde en tiempos del zar estaban ubicados los judíos en forma de gueto. Una segunda ola migratoria judía ocurre durante la llamada era nazi en los años 30. Componer la historia de estas migraciones es componer la historia de la modernidad desde el revés de la necesidad. Basta recordar que entre 1815 y 1914 alrededor de 400 millones de personas emigran a las tierras de promisión americana para saciar su hambre y lograr una mayor libertad espiritual. La historia de la migración árabe es de asimilación cultural, acaso ayudada por su identidad cristiana, aunque digamos que en el proceso de integración se les mutiló de su lengua, el árabe, al cual tuvieron que renunciar. El caso judío es el de una pregunta por la alteridad. América es una nueva casa, pero renuente a dar un espacio distintivo a quienes profesan otros credos y otras lenguas. Al leer las memorias, autobiografías y diarios de viaje, han surgido nombres y lugares del Mapamundi que antes nos resultaban muy difíciles de integrar. Ahora, además de cambiar nuestro punto de vista, por ejemplo, mirar la historia desde el balcón del Levante y no solo desde el otro balcón de la península ibérica, he descubierto para mi sorpresa la gran vigencia de muchos de estos textos para poder entender el mundo actual. Así, Homs, ciudad siria, sede de la rebelión y actualmente devastada por la guerra civil, aparece el cuerpo entero con su gente, sus calles, su organización social en este corte, a modo de un noticiero antiguo que nos permite una mediación con los materiales televisivos de la CNN, abriendo así un flanco local y sensible a este conflicto. ¿Y qué decir del descubrimiento de la otra Europa, la eslava, que aparece en los cuentos de aldeas nazis con villas segregadas ya desde el tiempo del zar? En fin, considero que este material nos precipita en lo diverso y alterno, piezas fundamentales de la identidad de una nación. Paso a continuación a presentar, de modo fragmentario, en breve, estos relatos de inmigrantes árabes y judíos de la primera generación y de sus hijos y nietos nacidos en estas tierras y acunados por la lengua española. La serie arábica chilena está constituida por una decena de relatos que han ido apareciendo de modo intermitente en el tiempo, pero que conforman claramente un todo orgánico. Cual grupo de cuentos folclóricos que narran la experiencia del viaje de un héroe comunitario, que en este caso se contenta con la ruta de ida, esta saga arábica chilena distingue los siguientes momentos: una situación inicial, el iliblar, el terruño, el acogimiento natal, la partida marítima, el viaje en barco de las tierras del Levante, pasando por el estrecho de Gibraltar para llegar a tierras sudamericanas, el cruce del umbral, el heroico paso por la cordillera de los Andes a lomo de mula y después con el tren trasandino, el cambio de nombre, la humillante denominación de turcos, no siéndolo, todo lo contrario, estando subsumidos bajo ese imperio, la tienda, la casa árabe acriollada de estos inmigrantes aquí en Chile, los amores fieles o infieles, la difícil elección entre mujeres de origen árabe, que era su obligación, o chilena, que era la transgresión, la adopción, afincarse en el país, único destino, el regreso imposible, no hay vuelta atrás, y finalmente la escritura de los nuevos orígenes, la reflexión sobre las conexiones entre la calle y la allá, las identidades suplementarias. ¿Quiénes son los héroes que animan estos relatos? ¿Cuáles son sus ansias? Son almas caseras, gentes que anhelan ser bien aceptadas y queridas en la nueva comunidad. En su primer testimonio, el del sirio Benedicto Schwacki, escrito hacia 1942, su autor cuenta sus peripecias en un barrio popular de Santiago de Chile, donde llega a inicios del siglo desde la remota Homs, siendo casi un niño. Son historias del guachito querido, escritas en tono humorístico que significan el prejuicio, cosas de reír y de llorar, como las llama el autor, pero que lo subliman ante la real posibilidad de incluirse en el flujo vital de una sociedad moderna, que otorga una libertad individual difícil de imaginar
en las tierras del Imperio Otomano. La calle del precario vendedor ambulante y luego la tienda son espacios dialógicos y populares que se abren como miradores hacia un mundo cambiante y variopinto. Chouaki escribe este relato muchas décadas después de haber llegado al país en señal de agradecimiento, pero indudablemente también quiere agradar, además de otorgar señas sobre sus orígenes. Quizás ahora, hacia 1942, es un comerciante respetable y un hombre de letras, lo puedan escuchar con más atención. Siendo esta saga celebratoria de la nueva casa, hay sin embargo una novela que descarga toda su rabia sobre la sociedad americana por su espíritu intolerante ante estos extranjeros que les impide ser felices. Los turcos, de 1961, de Roberto Sará, narra las vicisitudes de las familias inmigrantes y de sus hijos nacidos en Chile, que se presentan como feos melancólicos. Entrarán a la casa chilena en calidad de monstruos, quienes contaminan lazos de sangre, criterios de belleza y también alternan el orden político y social. Si Chouaki pretende seducir, Sará agrede a los lectores chilenos, presentando además la tierra americana como un espacio irredento donde se sepulta la espiritualidad árabe. Pasadas las primeras pellejerías de la instalación, superada la ola del prejuicio, hacia el final del siglo XX viene la exhibición de un amplio árbol genealógico que muestra las distintas formas de afincamiento en Chile, señalando ahora las rutas de viaje internas americanas, el grupo familiar desplazándose desde Cochabamba y Iquique, y las siguientes generaciones volviendo a zonas andinas o emigrando a la capital y a Valparaíso. Nos estamos refiriendo a la novela El viajero de la alfombra mágica de 1991 de Walter Garib, donde se honra al tronco fundador de una estirpe americana mestiza, el buhonero analfabeto que llegó de lejanas tierras y fundó una estirpe criolla. Si la saga arábica se constituye desde su punto de destino como la celebración de una nueva casa, conformando un relato lineal, los textos judíos siguen una huella, desandando las rutas de su migrancia, en un ejercicio en que se constata la pérdida en medio del deseo de permanencia. Es la persistencia en el origen, sagrada o huérfana, reinventada o denegada. Así, a la saga árabe le corresponde aquí, en la escritura judía, las genealogías diaspóricas, diseñadas en árboles genealógicos y en álbumes familiares. La serie judaica es mucho más numerosa que la árabe, alrededor de una veintena de textos, teniendo además la particularidad de haberse estado escribiendo solo en años recientes, desde el inicio de la postdictadura, y por gentes de todas las edades. Exploremos este taller mosaico. Hay libros que presentan sus acciones a la manera de un álbum familiar, coleccionando recuerdos, atesorando pensamientos e imágenes y rescatando retratos casi esfumados en el tiempo. Es el ejercicio de la memoria desde la recolección de sus fragmentos. Así, en el relato Sagrada Memoria de 1994 de Mario Viagosín, la hija rescata algunos capítulos de la niñez de su madre Frida, ocupando la primera persona gramatical, como si esta hija acunara a la madre, le hiciera volver a nacer, haciendo público una historia silenciada, la del prejuicio. Una de las páginas centrales de este álbum se centra en la ciudad de Osorno, ahí están los hornos, en los años 1936-1938, donde Frida es tratada comúnmente y vulgarmente por las niñas del vecindario como una perra judía. Se trata entonces de incluir en la memoria el trauma. El estigma constituye la identidad judía aquí, recreándose como una marca sagrada memoria. Si los árboles genealógicos y los álbumes de familia de estos relatos dan cuenta de un origen trascendental desde una voz comunitaria, los textos de las escritoras más jóvenes se esmeran en crear escenografías que funcionan como sustitutos de los blancos de la memoria y de la imposibilidad de identificarse plenamente con los discursos de la tradición. Existe un sentimiento de orfandad familiar, existencial, teológico, que hace que el sujeto se conciba como una isla y que busque un soporte existencial desde su destino de artista. Así, ante las supuestas fallas genéticas de las causas naturales,
Se construyen artefactos que las reparan y sustituyen. Poste restante del año 2001 de Cynthia Rimsky es un registro del viaje de Cynthia hacia diversos puntos del mapa mencionados en un álbum familiar que ella compra y lo usa como si fuera el suyo. Premeditado viaje de desencanto, donde se constata la imposibilidad de tocar el origen. Se visita también Israel desde la mirada de una turista mochilera, que le permite, sin embargo, hacer anotaciones y llevar una libreta personal de apuntes, las cuales constituirán la materia prima para la confección de un libro objeto a la vuelta del periplo ya reinstalada en Chile. Hay, por cierto, ansias de infinito, que no son colmadas por los discursos utópicos de carácter teológico o político. Solo un libro, propuesto como una instalación plástica que actúa como soporte y remitente. Como hemos señalado, la saga arábica enuncia a sujetos querendones de la tierra de adopción, salvo excepción, son los caseros, instalados con modesta prestancia en la vecindad. Esta imagen fija contrasta con la del judío errante, que acompaña a las genealogías diaspóricas judías, subsumiendo incluso a quienes buscan aquí su acuñamiento final. Uno de los rasgos centrales compartidos en la experiencia de árabes y judías es el prejuicio hacia ellos, que acarrea un daño simbólico que afecta y conmueve sus identidades. La turcofobia y el antisemitismo marcan estos cuerpos de desorribo. Es la cicatriz del origen, la marca erítica de reconocimiento que a veces se esconde vergonzosamente, pero en otras se ostenta de modo desafiante, mostrando así a los otros su ceguera. Como he mencionado, enunciado esta experiencia dolorosa, a modo de broma, Chucky, el memorioso, recuerda las alabanzas que le hacían las vecinas en un barrio popular santiaguino a ese muchacho trabajador y de hermosos ojos venidos de Siria. Le decían: la verdad y que usted no parece turco. El enunciante expone las provocaciones y menoscabos en chistes, como si todo se viviera un juego de niños. Lo común es que no dude en ponerse en situaciones tragicómicas donde sale mal parado. Son los chascarros didácticos, breves cuentos que hacen reír a la audiencia, pero que también contienen una enseñanza, exhiben al ingenio y la entereza de este emigrante. En Sará, el humor es sustituido por la crueldad y las caras alegres y optimistas por la rabia y la melancolía. Los sujetos se tornan feos, exhibiendo voces estridentes y jorobas, y cuando son apuestos y orgullosos, la comunidad chilena raya sus afiches, deformando sus facciones. Existe aquí un gesto de rebeldía que no puede evitar cierta autocensura. Se denuncia la mirada prejuiciosa de los nativos sobre los árabes, denunciando también la sorpresa y el alto castigo que esto conlleva en los agredidos. Finalmente, en los textos más recientes, el testimonio sobre la turcofobia tiende a desaparecer, como si el cuerpo inmigrante árabe, luego de un tiempo, haya cambiado de piel, reparándose así el daño. No es el caso judío, en el cual el prejuicio aparece incorporado como un dato que constituye este pueblo diaspórico. En Agustín, la rabia es envuelta en un texto de gran poeticidad, como si la forma expresiva quisiera acunar la agresión sufrida. Siendo el catolicismo una de las fuentes del prejuicio, existe una escenificación humorística de muchas creencias populares enraizadas en nuestro suelo americano. La empleada llevando a bautizar a la niña judía para que no le salgan cachos en la frente y en el poto. La niña sintiendo correr el agua bendita como si fueran orines. Humor supuestamente infantil, que va unido al humor escabroso que alude a las miserias del holocausto. La visión de la esplendorosa dentadura de oro de la señora Schirman, que viene escapando de un pueblo de Polonia. ¿Sí? Un comentario final sobre estas voces inmigrantes. En sus diversos registros rescatan el sesgo popular y local de nuestra sociedad al atraer a sus gentes desde los márgenes donde naturalmente habitan. Los vendedores callejeros como ciudadanos libérrimos en el Chile del Centenario, en Choacán. Los andantes de las procesiones religiosas nortinas, creyentes católicos de las vírgenes andinas, confundidos con los anarquistas y comunistas que se comportan como fanáticos religiosos en Jodorowsky. En la memoria árabe, el buhonero subiendo y bajando los cerros de Valparaíso. En la mosaica, la extrañeza de sentirse hermanado con otros seres marginales ocupando rincones de mínima seguridad. Para los árabes, una nueva casa,
para los judíos otro antiguo refugio. Para ambos, una identidad chilena que se constituye desde la crisis, es decir, desde la posibilidad de su cambio y renovación cíclicas. Un párrafo de suplemento sobre la mujer. Miradas de mujer, miradas alternas. En los escritos judíos, la mujer aparece como la tejedora de una tradición que vuelve sobre sus pasos, como su cuidadora, pero también como virtual transgresora de prohibiciones patriarcales y también como una artista contemporánea en busca de su identidad personal. En los escritos árabes, la mujer recién comienza su entrada en escena, mostrando sus valores y su vida cotidiana, rasgando la intimidad familiar para dar cuenta de sus rabias y frustraciones. Gracias. Muchas gracias, doctor Cano. Bueno, ahora los dejaré con Lorena Amaro. Las preguntas por si acaso al final para que podamos hacer la lectura. Quien es una también importante investigadora en el ámbito de la literatura. Ella ha centrado su producción en torno a la escritura autobiográfica, narrativas de la infancia y construcciones de género en textos latinoamericanos, principalmente aquellos producidos en Chile. Entre sus obras e intervenciones académicas se encuentran varias veces en congresos nacionales e internacionales, así como los libros Caminos y Desvíos, lecturas críticas sobre el género en Latinoamérica, coeditado en conjunto con Alicia Salomone y Ángela Pérez, Estéticas de la Intimidad, en papel de editora y coautora, y finalmente Escritura, Memoria y Vida, taller de escritura autobiográfica, de autoría personal. Ha publicado además artículos críticos en diversas revistas especializadas. Su presentación de hoy, encadenada a las frágiles fronteras espectrales de la memoria, el pasado y la infancia, se titula Cruce de fronteras, tiempo, espacio y subjetividades en Manuel Rojas y José Santos González Pérez. Muchas gracias. Quiero agradecer a Tatiana Calderón por esta invitación, a la universidad que hoy nos acoge, y también a Pedro Pablo Guerrero por habernos puesto en contacto. ¿Ya? Voy a hacer una lectura sobre dos autores que me parece muy significativo, retomando lo que decía hoy día Cintia, dos autores que terciaron o traficaron o intentaron terciar y traficar con las palabras y las experiencias del medio siglo chileno. Una obra que voy a revisar en 1928 y la otra en 1951. Ya, comienzo. La nieve. Una imagen de montaña. Aniceto Evia, hijo del ladrón, despierta atrapado en ella, en un amanecer silencioso y bajo un cielo que parece más alto que en ninguna parte. Instalado en esa imagen, percibe algo silencioso y perturbador. Aunque está ahí como parte de una cuadrilla contratada por el ferrocarril trasandino, el jadeo de la máquina y los beneficios de la modernización parecen distantes. No hay sonido ni beneficios. En esa pobreza incluso añora el temible gemido del viento. Escucha, se incorpora. La muda y pesada quietud es absoluta. Es entonces cuando abre la tienda y mira. Descubre la abrumadora luz de la nieve. Aquí cito: no era la primera vez que nevaba en el mundo, pero era la primera vez que veía nieve, que me veía rodeado de nieve, aunque en verdad no era la nieve lo que me impresionaba, sino la sensación de soledad que me produjo. No soledad de la nieve, de las rocas, del río o de las montañas. Aislamiento, reducción de mi personalidad a un mínimo impresionante. Me parecía que los lazos que hasta ese momento me unían al paisaje o al lugar en que me encontraba y me había encontrado antes, en todas partes, lazos de color, de movimiento, de fricción, de espacio, de tiempo, desaparecían, dejándome abandonado en medio de una blancura sin límites y sin referencias. Esta nieve que lo rodea es tan envolvente como la oscuridad de la prisión en que posteriormente él y otros hombres esperarán amontonados en amanecer. Cito: nos quedamos de pie en silencio, sintiéndonos definitivamente extraños entre nosotros. No había ya rostros, no había ya cuerpos, no había ya voces.
El silencio y la oscuridad nos separaban y anulaban. La oscuridad, la luz, la falta de referentes físicos, los progresivos fraseos con que el narrador va señalando la destrucción de lo que llama lazos con el paisaje, se repiten a lo largo de esta novela publicada en Chile a mediados del siglo XX, que cuenta el paulatino despojamiento de su protagonista, Aniceto. Aniceto está fuera de los lazos y compromisos sociales que podrían vincularlo a un país. Se subraya a lo largo de toda la novela que él está absolutamente indocumentado. A una familia desmembrada tras la muerte de su madre, incluso a la humanidad misma, como cuando viaja en un vagón de tren entre las bestias. Pero en el pasaje de la nieve, a diferencia de todos los despojamientos anteriores, experimenta incluso la ausencia de vínculos perceptuales, de carácter temporal y espacial. ¿Con qué palabra definir una experiencia de este tipo? Revelación, muerte. El espacio ficcionalizado es un espacio liminal, en que el personaje está efectuando un aprendizaje o, visto desde otra perspectiva, es sometido a las fuerzas de un poder superior y violento. La escena va seguida del monólogo interior que va remachando a lo largo de toda esta novela la conexión del narrador con un tiempo ya pasado. Si miras hacia atrás, verás que la nieve parece como que quisiera aproximarse a nosotros. No puede hacerlo, está pegada al suelo, pero su color está suelto e irradia luz, y con esa luz se acerca y quiere cercarnos y envolvernos. De este modo, la experiencia relatada desde el presente, a través de una voz incierta, es la de un devenir, de la nieve, o más bien de la luz de la nieve sobre los seres humanos como una fuerza viva, pero también de los propios seres humanos en nieve, en luz, en nada. Les propondré que leamos la narrativa de Rojas desde aquí, desde esa borradura en la cordillera o esa oscuridad de la cárcel, en que más que difuminarse las fronteras, se estrechan, cercando subjetividades que aparecen móviles, enloquecidas, aterradas. Me interesa explorar el espacio, sin desconocer que muchos análisis de los textos de Rojas destacan sobre todo su configuración temporal, y subrayando, por cierto, esta indisolubilidad de tiempo y espacio que ya Bastín manejaba, ¿no?, con este nombre del cronotopo artístico-literario. La cuestión del tiempo es importante en Rojas. Ignacio Álvarez ha escrito que en esta literatura ella dialoga con la noción de progreso social y contrasta con el tiempo rememorante de sus novelas más importantes, tensionando el presente y el pasado, particularmente en la novela que comento. Pero hay también en sus relatos, y se ha subrayado mucho menos, una ideación fascinante del lugar. Con alta eficacia estética, sus imágenes se traslapan, relampagueando semejanzas, fundidos, analogías que fortalecen, en suma, un concepto existencial, social y político, el de la marginación de ciertos sujetos, particularmente de aquella fracción que Odino Rojo, haciéndose eco de las reflexiones de Gabriel Salazar, ha llamado el bajo pueblo en la literatura de Rojas, aquella clase popular que no es obrera, sino que vive más bien en el nomadismo, la mendicidad y la búsqueda de trabajos ocasionales que les permitan sostener un nivel básico de sobrevivencia, fuera de todo proyecto institucional y nacional. Sus personajes habitan así un espacio configurado por visibles y no tan visibles fronteras internas. Con voluntad expresionista, como postula Leonidas Morales, conforman imágenes literarias que desestabilizan las imágenes convencionales del status quo, desgarrando esas fronteras y pantallas sociales y plasmando contenidos altamente políticos, sobre todo su resistencia de sujetos marginados ante una afuera que amenaza con devorarlos. El viento. Volvamos a la frontera entre Argentina y Chile, país que al joven Aniceto se le antoja una tierra escondida y en donde encontrará sus propios límites. Cito sobre esta frontera. Corría un viento que pelaba las orejas y estábamos a muchos kilómetros de la frontera chilena. Mirando hacia lo alto podía ver el cielo y el perfil de las montañas. A los costados, la oscuridad y alguna que otra mancha de nieve. Y arriba y abajo y en todas partes, el helado viento cordillerano de principios de primavera, entrando en nosotros por los pantalones, las mangas, el cuello, zarandeándonos como trapos.
A la nieve y la oscuridad aquí se suma el viento, también devorador. En la batalla por los límites, Aniceto, casi vencido, se deja caer en el vagón de los animales, rodeado de bueyes, castrado como ellos, sin humanidad, sin certificado de nacimiento y con tan solo una maleta ridícula, una maletita fuera de lugar que señala sus orígenes, su pasado afectivo.